Bueno, les quiero saludar de una manera muy espontánea, deseándoles lo mejor de lo mejor como siempre. En este momento quisiera entrar haciendo una invitación. ¿Cuál es esa invitación? De que nos empoderemos de nuestra parte energética y de la conexión que tenemos con nuestro humano luz, porque en realidad todos somos iguales, o sea, si el, como lo he dicho en muchas y repetidas veces, si el todo es esencial, la parte también es esencial y nosotros somos parte del todo. Simplemente que tenemos que hacer activaciones en nuestra parte interna para ir descubriendo a través de los ejercicios cómo poder ir avanzando y hacer una conexión directa con nuestra luz, que tiene mucho que decirnos. Entonces es importante lo que nos dicen los seres luz desde afuera, a través de muchas sesiones, donde nos habla Enki, incluyendo mis sesiones, donde nos habla Acción de Alfa, donde habla Yeshua, Yasira, pero qué es lo que, eso es importante, pero tenemos que tomar ese ejemplo para que nosotros mismos seamos los que recibamos toda esa información, que sea nuestro humano luz, porque es que es el humano luz y no podemos menospreciarlo, porque es una energía que está en igualdad de condiciones para que nosotros lo recibamos igual, todos somos iguales, tenemos una misma fisiología y tenemos una importancia, aunque es diferente, pero que tiene una igualdad en su potencial. Entonces esa es la invitación. Vengo a traer una anécdota cuando era auxiliar. En el tiempo en que fui auxiliar, uno en qué se enfoca, en simplemente describir lo que está observando, sin poner la parte razonativa, y así tiene que ser. Pero cuando terminaban las sesiones, yo salía con muchas preguntas que a las cuales le fui dando respuestas. ¿Y quién me dio la respuesta? La investigación y mi humano luz también. Desde mi sentir que es interpretado desde la zona cognitiva en conjunto para dar una respuesta. Esa conexión me la da la luz cuando desde el amor siento y desde lo cognitivo interpreto. Entonces, yo cuando salía me preguntaba por qué si el humano luz es liberado y repotencializado entra a Saturno. Y en Saturno, ¿qué es lo que se da en Saturno? Se da el desensamble del humano luz, perdón, del aspecto físico y se dan las limpiezas, los desensambles, la transformación de esa energía, la energía que regresa, repotencializa el gen luz, está debilitando el gen reptil, está haciendo las calibraciones y luego la unificación y a veces se da una calibración entre humano luz aspecto físico y sal. ¿Qué es lo que se estaba dando allí? Porque una vez estuvimos en un proceso donde iban a entrar dijeron, vamos a entrar al humano, al aspecto físico a Saturno. Y dice, no es necesario porque el humano luz fue el que hizo todo el trabajo. El humano luz ya había entrado allí y ya había aprendido. Y esa es la invitación a que nosotros mismos utilicemos mediante la práctica y el conocimiento. De los ejercicios que se deben hacer para entrar en familiarización con la parte energética, a saber que el humano luz puede hacer las limpiezas, las repotencializaciones y que podemos utilizar estas técnicas en el momento en que lo necesitemos para podernos estabilizar en el momento en que aparezca una situación difícil. Entonces esa es la invitación, porque este camino es el camino de la autonomía, es el camino de la libertad, no es el camino de la dependencia y eso es el objetivo que uno busca en sus seguimientos. Al menos yo estoy buscando eso y bregando a que las personas en la medida de sus circunstancias y de sus situaciones puedan llegar a esos puntos de armonía. No quiere decir que si una persona tenga una enfermedad crónica o una perturbación a nivel del sueño psíquico no pueda llegar a tener una armonización en la medida de sus posibilidades. ¿Y qué es lo que hay que hacer allí? Ahí hay también métodos para entrar en concordancia con lo que está pasando en la parte interna de nuestro cuerpo, entrar también a hablar con nuestro cuerpo con la parte que esté afectada. ¿Para qué? Para decirle a esa parte, no voy a seguir retroalimentándome y conectando contigo desde el dolor,
desde la angustia, desde el desasosiego, desde esa situación difícil, sino que te voy a aceptar, que decirle que te voy a aceptar es no seguir en confrontación y decir, estás aquí conviviendo conmigo, pero también me tienes que dejar que yo pueda seguir desarrollándome sin que tú sigas avanzando. Y en esa medida se rompe el circuito de retroalimentación desde lo negativo y es allí donde se empieza a dar el avance y la reestructuración, porque somos átomos, desde lo energético podemos reenviar esa energía allí. Y finalmente, ¿qué es lo que se está dando a nivel de lo fisiológico en el cerebro? Se está dando una estimulación externa que está dando finalmente una reacción bioquímica entre endorfinas y se va dando la energía, pero nosotros no nos vamos a conformar con eso, pero tenemos el humano luz que puede canalizar cantidades de energía incalculables, inmedibles y que puedo redirigirla donde yo quiera. Entonces vamos a utilizar lo que tenemos, ¿cierto? Y vamos a saber que tenemos todo el poder y toda la capacidad para poder lograrlo. A mí me llamó mucho la atención lo que hablaban los esenios, que hablaban del cuerpo actuante, que es el cuerpo físico, y es donde se manifiesta finalmente el producto de lo que yo hago desde mi parte psíquica, desde mi parte energética, en conexión con mi humano luz, y todo se ensambla y finalmente se está manifestando en una acción que va a conllevar una acción que desencadena algo positivo o algo negativo según la actitud que yo tenga. Pero como somos seres en conciencia, generalmente lo que empezamos a hacer es tener actuar siempre desde el amor para que toda esta unidad que tiene que ver con lo físico, lo psíquico y lo energético y en conexión con nuestro humano luz, haga que en este cuerpo actuante se manifiesten las acciones necesarias para seguir evolucionando. Que nosotros podemos hacer eso, podemos hacer nuestra limpieza y nuestra repotencialización en el momento en que lo necesitamos y que se presenten cualquier tipo de dificultad. Eso también es una invitación a que le preguntemos a nuestro humano luz y que el humano luz directamente dé mensajes a nosotros, porque es que nosotros estamos en igualdad de condiciones, todos los humanos luz son importantes y somos importantes en conexión con nuestro avatar, pero hay una información que se debe despertar y hay un proceso que es por medio de los ejercicios, de hacer una ejercitación a nivel de la parte psíquica, con unos ejercicios específicos que tienen que ver con la autohipnosis, con ejercicios de respiración, con ejercicios de neuroprogramación. Entonces hay algo donde hay una labor que hay que realizar definitivamente. Entonces el objetivo es también que las personas hagan contacto con su luz y que su luz, que se hagan preguntas a la luz y a su mano luz y que su mano luz les pueda dar mensajes significativos. El objetivo es que ustedes en su autonomía, ustedes mismos reciban esa información directamente de la luz, porque ustedes tienen toda la autonomía y toda la capacidad para hacerlo y se logra a través de ejercitarse. En la parte que tiene que ver con lo psíquico, con lo mental, porque lo mental, los pensamientos son los voceros de la mente, pero hay que hacer catalogaciones acá. Una de las catalogaciones es los momentos en que se manejan los pensamientos o en que los pensamientos quieren manejar ciertas situaciones. Entonces se puede catalogar de cuando yo estoy en un proceso de relajación física y mental, entrando en una autohipnosis y haciendo, o un proceso como el que tengo yo en YouTube, que tengo prácticas de luz donde estoy con un ejercicio dando la bienvenida al día. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Preparándome, limpiándome, armonizándome para poder empezar a comenzar el día en plena conexión con mi luz. Los pensamientos van a llegar allí a perturbar. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Cuál debe ser mi actitud? Que esos pensamientos lleguen y yo no voy a conectar con ellos, porque sé que el fin es perturbarme y sacarme de mi proceso de armonización. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que lleguen, que hablen, no voy a entrar en controversia con ellos
¿Qué voy a dejar? Que pierdan su fuerza. Y en la medida en que pierdan su fuerza, yo voy a seguir concentrado en el proceso, porque ellos me quieren sacar del proceso, claro está. Ellos no quieren que tú estés en procesos que te saquen de tu cotidianidad. Entonces ellos tienen sus mecanismos de defensa para quedar anquilosados ahí. No se quieren dejar sacar y que el cuerpo tampoco salga de esos estados. Entonces los pensamientos continuamente te van a abordar y te van a decir, ese no es, eso no está bien hecho, o eso no se está sintiendo, o eso no es te estás predisponiendo donde crees que, que esos estados de relajación tienen que ver con unos puntos de referencia externos, que tienen que ver con esa hipnosis de circo, con otras situaciones. Tú te vas a remitir es a sentir y los pensamientos van a llegar a intentar sacarte porque ellos no quieren salir de su zona de confort y de los esquemas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlos llegar? No vas a dejar que todo, no vas a conectar con ellos porque si no van a tomar el control, no los dejas tomar el control y en la medida en que te ejercites van a ir perdiendo cada vez más fuerza. Por un Hay también otros momentos en unas circunstancias diferentes a las que estoy realizando yo en los procesos cuando estoy teniendo un evento en los que la actividad tiene que ver con la relajación, en otro proceso que no se tiene que ver con la relajación, pero sí en la cotidianidad donde llegan pensamientos de manera reiterativa, donde tengo que tener un proceso diferente con estos pensamientos. Entonces llegan esos pensamientos y a veces llegan con recurrencia. ¿Qué vas a hacer? Ahí en esa forma, esos pensamientos no se pueden dejar pasar de largo. Entonces, venga a ver qué es lo que me está diciendo ese pensamiento y voy a hacer un rastreo de dónde se está originando, de por qué está llegando, en qué momentos del día me llegan, con quién me llegan, por qué me llegan y para detectar su origen y poder hacer el control de ellos. Y hay otros que yo propicio con la neuroprogramación. Entonces yo tengo un día, por ejemplo, me levanto y tengo unas actividades que realizar durante el día. ¿Qué hago con esas actividades? Las enumero. Y en cada actividad puedo tomar un papel y escribir cómo quiero que me vaya en esa actividad. Tengo que hacer determinada actividad en el día y escribo la actividad y, y cómo se va a desarrollar esa actividad. Eso es lo que le estoy diciendo yo a mi mente y le estoy diciendo que estoy bien y estoy en la capacidad de desarrollar esa actividad y de dictaminar y de decretar cómo me va a ir en esa actividad. Entonces yo lo escribo, esa es la orden y esa programación es la que estoy dando a mi cerebro y el cuerpo empieza a generar las endorfinas que van a reforzar esa actitud que yo tengo conmigo mismo, desde la parte psíquica y mental. Estoy haciendo una programación en mí y me estoy diciendo cómo me va a ir en el día y qué está haciendo reaccionar el cuerpo para que genere dopamina y para que segregue y ponga acorde todo lo que tiene que ver con mi sistema endocrino y con todas las endorfinas que se generan en las diferentes partes de mi cuerpo, reforzando esa situación de bienestar, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar allí? Mi vibración va a subir mucho más alta y cuando yo salga y empiece a hacer esas actividades con los lugares que yo conecte, con las personas que conecte, conecto desde esa vibración. Y esa vibración va a conectar, así la otra persona esté intervenida, tiene un gen luz. Es tan fuerte y tan efectivo que va a conectar con ese gen luz y va a activar el gen luz en el otro. Si por el contrario son los pensamientos negativos y son las programaciones que hacen parte de los esquemas que hay acá en la parte mental y que tienen que ver desde la parte genética de lo que hacen en cuarta y desde lo que hacen acá para activar todas esas programaciones desde los contextos familiares difíciles y desde las instituciones que van reforzando lo religioso y todas las demás esas situaciones. Y yo en mi inconsciencia me empiezo a programar de una manera desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad, desde la rabia, qué sé yo, con ciertas situaciones, desde la desidia, desde la pereza. Entonces eso es lo que yo le estoy diciendo a mi cuerpo. ¿Y qué empieza a hacer mi cuerpo? A generar endorfinas cargadas de estrés y generan el cortisol y genera la adrenalina en cantidades exageradas. Y finalmente, ¿eso qué va a causar en una persona, en un ser que empieza a vibrar en una energía muy baja, en una frecuencia baja?
y que cuando salga, claro, las cosas no le van a salir porque eso lo vas a manifestar a nivel de tus palabras, las palabras con que te expresas hacia sí mismo y hacia los demás, eso es lo que finalmente se va a realizar en la acción. Entonces vas a llegar a hablar con palabras que no son las adecuadas, no va a mediar el amor, va a mediar es el señalamiento, el juzgamiento hacia sí mismo y hacia los demás. Y las malas palabras, las tonalidades fuertes o indecisas y eso se va a notar en tu cuerpo, en la parte vibracional y en la gesticulación de tu rostro, en tus palabras, en el tono de tus palabras y en todo. Y va a conectar y que va a activar en el otro, el gen reptil. Y entonces todo va a ser un total desastre. Estos ejercicios hay que realizarlos y como les digo, puede ser de manera escrita, donde haga mi itinerario y ya diga cómo me van a salir las cosas, las planifico y lo que tenga que hacer y decir, y eso lo va a recibir mi cuerpo y se va a desatar algo que va a conectar en concordancia de tu vibración. Por otro lado, y que también hago alusión a esa parte de los esenios, porque es muy bonito hablando de lo terapéutico desde el contacto con los elementos. Entonces se habla del contacto con el agua y el contacto desde el aquí y desde el ahora, ¿cierto? Y tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces me voy a conectar con esa energía que trae también el agua y con ese estímulo y esa sensación en un simple baño, en ir a vivir desde el aquí, desde el ahora, un baño cuando me levanto, ese contacto con el agua que cae de una manera agradable, que está cumpliendo una función de limpieza y no solamente de una limpieza, sino de una sensación agradable que está haciendo que me sienta bien, que mi cuerpo empiece a reaccionar y empiece también a segregar unas endorfinas y que esté haciendo un equilibrio y una armonización de todo mi ser, en la parte física, psíquica y energética, y viviendo desde el aquí y el ahora cada esa sensación del baño como tal y que luego salga y tenga un contacto con el aire de manera terapéutica. Y hay que tener en cuenta que tengo que conocer también las diferentes técnicas de respiración para yo poder asumir una técnica y decir, esta es la que se adecua a mi ser y poder entrar en un estado de relajación para prepararme para el día y para ver desde la calma las cosas con una mayor claridad y poder también controlar mis emociones en el momento en que lleguen y que pueda utilizar esa herramienta de la respiración y que no solo eso, sino que me llegue el viento en un día caluroso y yo sienta ese viento refrescándome y eso me active una sensación de agrado y sepa en el aquí, en el ahora, que es el viento el que me está llegando y el que está conectando conmigo y me está activando a nivel energético, esa otra vibración que llega de una manera agradable o entrar a descalzarme y caminar por el pasto y tener contacto con con ese lugar que tampoco tiene un cobro, hace parte de la cotidianidad. Otra cosa es entrar en paz con mi cuerpo y decirle, le voy a dar el alimento que requiere, desde la parte física y desde la parte energética. Es cuando yo digo, no me voy a comer un animal que ha sido torturado, que ha tenido una crianza donde interviene la tortura y donde interviene el encierro y esa carga energética que se está llevando ese ser no va a ser positiva y porque va a ser fruto del sufrimiento y fuera de eso, la cantidad de elementos de químicos, de conservantes, de preservativos, de colorantes, de saborizantes, de aglutinantes y qué sé yo qué más, que también estamos incorporando a nuestro cuerpo. Y fuera de eso que llegamos a comer a la carrera, no sabemos, estamos comiendo y estamos pensando qué es lo que vamos a hacer después y en los problemas o planificando otras cosas mientras y se está perdiendo toda la capacidad de nuestras papilas gustativas, de nuestro saber que tengo que masticar bien, que tengo que saborear, que si estoy con otro voy a hablar de la comida, de cómo está de rica esta comida, mira, qué gustosa, qué sé yo, o sea, comer
también desde el aquí y el ahora y con conciencia y teniendo esos momentos como unos momentos muy especiales y llevar una vida acorde. Y desde esas bases, trabajando esas bases, ¿cómo puedo llegar a tener un establecimiento y una armonía en mí? Y a nivel de que haga los ejercicios, porque definitivamente aquí hay que ejercitarse, las cosas no van a llegar por obra y gracia de la nada, sino que hay que hacer una labor, y hay que ejercitarse y hay que entrar en contacto también con tu parte energética, que va a fluir de manera más espontánea y de manera más rápida, mientras que estas tres partes de nuestro ser estén en conjunción. Y si tú te sientes bien, tus actuaciones van a ser desde el amor y el respeto. Entonces es muy importante. Mis amados, los invito a que se den la oportunidad de experimentar por sus propios medios, de saber que afuera hay una información y que es importante, pero que hay una información dentro de cada uno de ustedes y que está que pueden acceder a ella, que no es inaccesible, que tienen un acceso a ella y que tienen un camino para realizarlo. Entonces tenemos que entrar y que los resultados van a ser maravillosos, que es un trabajo, pero que se van viendo resultados y que estos resultados son resultados que van a traer unas sensaciones y un crecimiento que no se puede medir con cualquier cosa que obtengas a nivel material, aunque son necesarias, pero estas satisfacciones a nivel interno nos llevan a tener sensaciones y situaciones que no se pueden medir y que no podría yo compararlas con algo placentero acá en el holograma. Es el movimiento y es el contacto con tu esencia, que es el contacto con lo energético, con tu mano luz y con el resto, con esa trama energética que retroalimenta desde la evolución y lo positivo. Entonces, seguimos en contacto, son muy valiosos, eso se lo tienen que meter en lo más profundo de su ser. Y todo lo que medie allí, que medie por el puente del amor, ¿cierto? Que eso es lo principal. Y eso se vislumbra en las palabras, en las gesticulaciones, en los hechos, en los conceptos, en los señalamientos, o sea, uno mira la actitud del otro y ya sabe si lo que lo está moviendo es el amor o lo que lo está moviendo es otra cosa. Y lo que conecta con el otro es, ustedes tienen la oportunidad de conectar o la elección de conectar y activarse y retroalimentarse desde la luz o desde el gen reptil. Entonces ya eso es una opción, pero tenemos el espacio, la conciencia. Nosotros que tenemos la conciencia, sabemos que queremos conectar y repotencializar toda esa parte energética, la esencia de la vida, nuestra conexión, nuestro evolucionar, nuestro quitarse cargas para que en el momento en que termine nuestro circuito y que todo vaya bien acá, que tengamos una estabilidad en la medida de nuestras posibilidades, porque hay personas también que no quiere decir que si una persona tenga una cierta enfermedad o una anomalía a nivel psíquico, necesariamente entonces no puede acceder al camino de la evolución y de la armonización en la medida de las posibilidades de cada uno. ¿Cierto? Entonces se pueden estabilizar las cosas y a partir de la estabilización, porque tampoco podemos pelear con una situación difícil, con una enfermedad o con una situación económica, física, psíquica, energética, y entrar en controversia, sino en entrar en decir, por ejemplo, con una enfermedad, estás aquí en este órgano o en esta parte de la articulación y ya no voy a conectar contigo desde el dolor, ni desde la incomodidad, sino desde te acepto y ese querer decir que se acepta eso en el cuerpo porque uno tiene diálogos consigo mismo, no quiere decir que vaya yo a entrar en un estado de conformismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que rompo con el circuito de retroalimentación desde el dolor y desde esa situación difícil y a partir de que rompo con ese circuito es desde el amor y la aceptación y ya
no va a ser el enfoque en el dolor, sino en el enfoque en lo pequeño que vaya mejorando, y es allí donde las partes se pueden reconstituir, porque somos átomos, somos energía, y esa energía la podemos redirigir. Nuestro cerebro está diseñado para ello, sino que vamos a interconectar mediante nuestro humano luz con energías mayores y a que fluyan y a redirigirlas donde las necesitamos, y las redirigimos desde nuestras acciones, desde nuestra parte psíquica, desde cómo asimilamos las situaciones del exterior con nuestro propio cuerpo y desde el amor. Y es allí donde se rompen los círculos viciosos y donde se empiezan a dar los cambios. Y hay cantidad de prácticas y ejercicios que se pueden aplicar acá. Entonces, mis amados seres, siempre un honor poder establecer un contacto con ustedes. Siento la realimentación desde esa parte vibracional alta, y seguimos en contacto, seguimos trabajando. Se les invita a que puedan tener contacto y a que puedan ustedes mismos hacer las preguntas y darse las respuestas. Van a encontrar maravillosas cosas en este ejercicio que los invito a hacer. Hasta una próxima.